Buenos días a todos, bienvenidos, aunque ya llevamos aquí un rato. Vamos a continuar con nuestros estudios de Primera de Timoteo. Si me acompañáis a Primera de Timoteo, capítulo 6. Como ya estamos diciendo en estos últimos estudios, nos encontramos ya en el último capítulo de Primera de Timoteo. Y si Dios quiere, solamente quedan 2 predicaciones más o 2 estudios más aparte de la predicación de hoy y 2 más para ya concluir con esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16, son los versículos que hoy con la ayuda del Señor vamos a poder estudiar. Y antes de leer y por meternos ya en el texto, no sé cuántos de vosotros o cuántos hemos hecho alguna vez algún examen o alguna prueba para acceder a algún lugar donde hay plazas limitadas. Esto es muy habitual, en los jóvenes lo conocen muchísimo por algo que se llama EBAU, que es el acceso a la universidad. Tristemente, aunque estamos en septiembre y muchos de los jóvenes van a empezar la universidad en este mes y estarán muy contentos, estarán muy ilusionados, pero tristemente no todo el mundo puede acceder a la carrera que le gusta o no todo el mundo puede estudiar esa carrera tan vocacional porque depende de la nota que hayas sacado. Y esto no es único y exclusivo de las universidades, sino que este tipo de pruebas es muy común. Cuando terminamos o cuando terminan medicina, después de los estudios tienen que hacer una cosa que se llama MIR para elegir especialización. O cualquier persona que quiere acceder a algún puesto público tiene que hacer una oposición. Y lógicamente podemos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver todas estas pruebas? Bueno, todas estas pruebas tienen en común algo y es que todas ellas buscan la excelencia, por así decirlo, en las pruebas. Es decir, en una oposición no van a empezar a coger para trabajar las personas que menos nota hayan sacado y de ahí sumando hacia arriba. Sería absurdo. Tampoco es lo que hacen cuando haces el MIR. No van a elegir los primeros puestos, los que menos nota han sacado, sino todo lo contrario. Nadie querría que a sus hijos le dé matemáticas una persona que nunca ha aprobado un examen en su vida. Nadie querría tampoco que le opere de apendicitis un médico que nunca ha estudiado o ha aprobado nada de cirugía. Y así en cualquier aspecto. Siempre queremos que los profesionales que estén a nuestro alrededor sean lo más excelentes posibles. Así que queremos que ellos sean, en cualquier sector, pues personas que se hayan preparado, que sean excelentes, que sean buenas. Y la RAE, la Real Academia, define a una persona excelente como una persona que sobresale por sus óptimas cualidades. También dice que es una persona que es muy buena o que sobresale en alguna cualidad respecto a los demás. Y como es lógico, la búsqueda de la excelencia debe ir más allá del ámbito profesional, como estamos ahora mismo hablando. Incluso en la Biblia, en la palabra de Dios, somos llamados, y Dios llama a sus hijos, a los creyentes, a ser excelentes, a buscar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida, poniéndonos de ejemplo siempre a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el día de hoy, hermanos, vamos a ver una serie de características que hacían de Timoteo un creyente excelente. Vamos a ver qué características tenía Timoteo para que pudiéramos decir que él era una persona, un creyente excelente, modelo. Y qué características deberíamos cada uno de nosotros anhelar tener. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos buscar en nuestro día a día tener? ¿Qué características deberíamos buscar? Como bien hemos estudiado a lo largo de ya bastantes meses, en esta carta Pablo tiene un destinatario en concreto y un propósito claro cuando la escribe. Todos creo que ya sabemos quién es el destinatario de esta carta, porque la carta se llama así, Timoteo, y este joven era el líder de la iglesia en Éfeso.
Y el propósito de Pablo también es claro y también es muy explícito cuando lo pone. Pablo quería que Timoteo supiera cómo debía actuar mientras tanto que él no estaba con él. Cómo debía actuar Timoteo entre tanto que Pablo no estaba junto a él. La situación con la que tenía que lidiar Timoteo en la iglesia de Éfeso no era una situación fácil. En aquella época, como hemos visto ya a lo largo de esta carta, existían muchos falsos profetas. Muchos de ellos eran incluso apóstatas, eran personas que en algún momento de su vida habían dicho que eran cristianos, habían públicamente dicho que eran creyentes. Sin embargo, con el tiempo, eran personas que se apartaban y empezaban a enseñar cosas falsas, contrarias a la palabra de Dios, con un objetivo muy claro. ¿Cuál era el objetivo de esos falsos maestros y falsos profetas? Ganar dinero. Lo vimos la semana pasada, nuestro hermano Adolfo lo estuvo hablando. Ellos querían ganar dinero y fama. Y es por ello que Pablo instruye a este joven Timoteo, joven, 35, 36 años aproximadamente, y él lo instruye para que él supiera cómo debía luchar y confrontar a estas personas y a sus falsas enseñanzas. Es algo que lo repite en varias ocasiones y en este capítulo 6 también va a volver a hacerlo con estos versículos que vamos a leer hoy. Así que si recordáis las últimas 2 predicaciones del capítulo 6, estuvimos hablando y nos encontramos en este capítulo con una nueva enseñanza de Pablo acerca de los falsos profetas. Y cómo el amor al dinero era algo que caracterizaba a estas personas perdidas. Dice en 1 Timoteo 6, versículo 3 al 6, dice aquí Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que vemos aquí que Pablo está haciendo una lectura de las características que tenían estos falsos maestros. Eran características de estas personas que amaban el dinero por encima de las demás cosas y que no seguían las enseñanzas de Dios y no tenían ningún problema en tergiversar la verdad y enseñar otras cosas para ganar dinero. Así que de estos era de los que Timoteo debía apartarse. Y no solo debía apartarse físicamente, no literalmente apartarse y no juntarse ni compartir nada con ellos, sino que también debía distinguirse de ellos en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de actuar. Que cuando las personas vieran a Timoteo, vieran una persona diferente, distinta, radicalmente distinta a estos falsos maestros. Así que Timoteo estaba llamado a ser un ejemplo para los creyentes de esa ciudad, para que vieran que él no actuaba como aquellos otros que no amaban a Cristo. Timoteo debía ser un creyente excelente y realmente distinto. Y en este sentido va la enseñanza de Pablo en estos versículos que vamos a tratar hoy. Pablo quiere que Timoteo sea una luz en medio de un contexto lleno de falsa doctrina, en medio de personas con corazones corruptos. Así que acompañadme, capítulo 6, 1 de Timoteo, versículos 11 al 16. Empieza diciendo: mas tú, o en otras versiones, pero tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuistes llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano,
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver, a través del ejemplo de Timoteo, qué caracteriza a un o a una creyente excelente. ¿Qué debe caracterizar a un creyente o a una creyente excelente? ¿Qué debe distinguir a un creyente excelente? Y en primer lugar, vemos que un creyente o una creyente excelente se distingue por aquello que evita. Se distingue por aquello que evita. Versículo 11, vamos a leer la primera parte. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Aquello que evita, aquello de lo que huye. Como hemos dicho y estábamos viendo, Pablo estaba hablando de las características de estos falsos maestros. Cómo ellos engañan a la gente y cómo ellos con falsa apariencia de piedad buscaban ganar dinero. Y entonces nos encontramos en el versículo 11 una palabra, pero tú. Y aquí Pablo lo que quiere hacer es dar un contraste. Estos son así, pero tú, Timoteo, tienes que ser de esta forma. Y va a enumerar cómo debía ser Timoteo. La actitud de Timoteo debía ser un contraste radical en comparación con esas otras personas. Esas personas eran hombres de dinero. Timoteo era un hombre de Dios. Ellos eran hombres de pecado. Timoteo debía ser un hombre de piedad. Ellos eran hombres del mundo. Timoteo, un hombre del cielo. Y que aquí llama a Timoteo un hombre de Dios. Y por eso debía distinguirse de estos otros. Y el título hombre de Dios conlleva una gran responsabilidad. Este título es un título que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a diferentes personas que representaban a Dios al proclamar su palabra. Y es un título que se daba a grandes profetas, a grandes personajes de la Biblia. ¿Sabéis cuál es la primera persona del Antiguo Testamento donde se le nombra un hombre de Dios? Moisés. Y Moisés no era un cualquiera. Moisés era el autor de la ley. Moisés fue aquel que sacó al pueblo de Egipto. Moisés es llamado hombre de Dios en Deuteronomio 33:1. Pero hay otras grandes figuras del Antiguo Testamento que llevan también ese título de grandes hombres de Dios. Vemos a Sansón en Jueces 13:6, vemos a Samuel en 1 Samuel 9:6, a Elías, 1 de Reyes 17:18, Eliseo en 2 de Reyes 4:7, o por ejemplo David en Nehemías 12:24, entre otros profetas que también son llamados hombres de Dios. Sin embargo, ¿sabéis una cosa? Timoteo es el único que es llamado hombre de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, a la única persona que se le da este título es a Timoteo. Así que Pablo está diciendo que Timoteo debía igualar a estos grandes hombres de Dios, tomarles como ejemplo. Y este joven Timoteo estaba llamado por Dios y tenía la responsabilidad de llevar a su palabra hacia los demás. Con ese título, esa responsabilidad tan grande, ¿verdad? Timoteo debía distinguirse y ser excelente. Y para ello, una de las cosas que tenía que hacer era lo que hemos dicho. Dice el texto, huye de estas cosas. Él debía huir de estas cosas. Todos conocemos la frase de huir es de cobardes. Quizá es algo que popularmente hemos escuchado en alguna televisión, en alguna película, en alguna serie. Huir es de cobardes. Sin embargo, ¿sabéis algo? En la palabra de Dios vemos que hay ciertas cosas, hay ciertas situaciones donde Dios mismo nos dice a los creyentes que debemos huir de ellas. Huir, por así decirlo, es salir corriendo, no esperar a ver cómo va la situación y en función de si se pone muy mal, entonces ya me voy, sino que Dios nos llama a huir de ciertas situaciones. En primer momento, sabemos que Pablo se está refiriendo aquí a lo que está hablando justamente anteriormente. ¿De qué debía huir
Timoteo, pues estaba hablando de esos falsos maestros y de la maldad asociada al amor al dinero. De esto principalmente es a lo que se refiere el texto. Dice capítulo 6, versículos 9 y 10. Hablando de esos falsos maestros, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz a todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, como ya vimos la semana pasada, es el pecado capital de estos falsos maestros, de aquellos que pervierten la verdad para conseguir provecho personal. Y esto no es algo nuevo, sino que a lo largo de toda la palabra de Dios vemos que hay muchos ejemplos de personas que, por culpa de su codicia, de su avaricia, de su amor al dinero, cayeron en pecado. Vemos a Balaam, vemos a Demas, vemos al propio Judas Iscariote y muchos otros. De esto principalmente debía huir Timoteo. Pero huir no solamente se refiere a este tema, sino que a lo largo de la palabra de Dios vemos donde se nos enseña a que hay otras situaciones donde debemos huir también. Por ejemplo, huir del pecado sexual. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También en 1 Corintios 10:14 nos llaman a huir de la idolatría. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y segunda de Timoteo, el propio Pablo en su segunda carta a Timoteo también le llama a huir de las pasiones juveniles. Dice allí en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que esta es la primera característica que distingue a un creyente, a una creyente excelente. La primera característica es que huye de aquellas cosas que no agradan a Dios. Y vamos a ver una segunda característica. En segundo lugar, es que un creyente, una creyente excelente, se distingue por aquello a lo que sigue, aquello que sigue. Hemos visto aquello de lo que huye y ahora vamos a ver aquello que sigue. Versículo 11 nuevamente, vamos a leerlo. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue el versículo diciendo: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si queremos ser creyentes excelentes, no solamente debemos huir del pecado, no solamente debemos huir de estas cosas y estas situaciones, sino que también debemos tener una actitud de búsqueda de ciertas virtudes. Estas virtudes que agradarán a Dios. Y al igual que en 2 de Timoteo 2:22 que hemos leído, que Pablo llama a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, tanto en ese versículo como en el que acabamos de leer, le dice que siga ciertas virtudes que agradan a Dios, que busque ciertas virtudes. Y en esta ocasión, Pablo también le llama a que, en contraste con esos falsos maestros que no tienen ninguna de estas virtudes, Timoteo, como un hombre de Dios, como un creyente excelente, busque ciertas cosas. Y aquí nombra 6 virtudes, Pablo. La primera de las virtudes que nombra es la justicia. Y en su esencia esta palabra significa hacer lo correcto con relación a Dios y a los hombres. Y aquí se refiere Pablo a que Timoteo debía llevar una vida santa, porque un creyente debe distinguirse por hacer lo correcto en cada situación. Cada uno de nosotros deberíamos buscar también esta justicia, hacer lo correcto en cada situación. La segunda de las virtudes tiene relación con la primera, que es la piedad. Y si hemos visto a la justicia como esa virtud externa, es decir, una virtud que actúa de una forma correcta, realmente la piedad es su parte interna,
Es decir, que tiene que ver con la actitud y la motivación de nuestro corazón, que es la que nos hace realizar esas buenas acciones. ¿Con qué motivos, con qué pensamiento, con qué motivación hago yo esas buenas acciones? ¿Es para interés propio? ¿Hago buenas acciones porque me interesa? ¿O es porque amo a mi hermano, porque considero que el Señor quiere que haga eso y quiero agradarle? La piedad tiene que ver también con eso. Un creyente piadoso busca siempre agradar a Dios y servirle con temor y reverencia. Esa es su motivación, esa es su conducta y todas sus acciones serán un reflejo de ello. La tercera virtud es la fe. La fe es la confianza en Dios para todas las cosas. Una confianza fiel y constante en su poder, en su propósito, en su plan, en su provisión, en sus promesas. Un creyente excelente también se debe distinguir por confiar en Dios y saber que Él siempre mantiene y cumple su palabra. La virtud es el amor. Y este amor es un amor vinculado a la fe. No solo abarca y se refiere a un amor hacia Dios, sino que se refiere a un amor hacia todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. Es el tipo de amor que Jesús mismo consideró como el más importante de los mandamientos. Mateo 22, 37 al 39. Una persona se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y hay que tener en cuenta que para ese fariseo experto en la ley existían muchos mandamientos. Había cerca de 600 mandamientos y ellos hacían listas para saber cuál era el mandamiento más importante. Y esa persona se acerca a Jesús para ponerle en un compromiso, para intentar pillarle, porque estaban intentando pillarle, para que dijera algo con el cual pudieran arrestarle y decir que estaba blasfemando. Entonces se acerca con la intención de pillar en algo al Señor Jesús y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero el Señor no solo se queda en eso, sino que sigue diciendo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que Timoteo debía tener, el amor hacia todas las personas que estaban a su alrededor. Otra de las virtudes, la quinta virtud que vemos, es la paciencia. Hay otras traducciones que lo traducen como la perseverancia y tiene que ver con una actitud de lealtad inquebrantable hacia Dios y hacia sus promesas en medio de las pruebas. Es una perseverancia en el Señor en medio de las situaciones difíciles. Y eso es lo que puede hacer que sigamos hacia adelante. Esa perseverancia, esa paciencia es la que hará que sigamos hacia adelante con nuestro deber de proclamar el Evangelio y a Cristo, cueste lo que cueste. Y Timoteo sabía lo que era esto, porque necesitaba paciencia y perseverancia. Sabemos que su contexto era un contexto difícil, lleno de dificultades. Y luego, por último, Pablo nombra la mansedumbre, que en otras versiones se traduce como la amabilidad. Y tiene que ver con una vida humilde, llena de bondad en todas las áreas de la vida. Y estoy seguro que muchos de nosotros, cuando hemos leído estos textos o estas virtudes, se nos ha venido a la cabeza otro de los textos de Pablo que habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y es curioso porque todas estas virtudes, quitando la piedad y la justicia, que hemos dicho que pueden tener relación con algo externo, pero las demás virtudes son las mismas que Pablo dice en Gálatas, capítulo 5. Dice en Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, que está, gozo, paz, paciencia, que también está, benignidad, bondad, fe, también, mansedumbre, también, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas que como creyentes debemos buscar. En contraposición con el mundo que busca lo que sea
para su propio beneficio social o económico, nuestra actitud debe estar encaminada a la búsqueda de esta justicia, de esta piedad, de amor, de la fe, de la perseverancia, de la amabilidad. Porque nuestro premio no está en este mundo. Nuestro premio y nuestro objetivo está en los cielos. Nuestro objetivo no debe ser estas ganancias del dinero de este mundo, porque eso pasará, como vimos ya la semana pasada. Así que ya hemos visto estas dos primeras características que diferencian a un creyente excelente. Primero, que se caracteriza por aquello de lo que huye. Lo segundo es que se caracteriza también por aquello a lo que sigue. Y lo tercero, en tercer lugar, es que un creyente o una creyente excelente se distingue por aquello por lo que pelea. Un creyente excelente se distingue por aquello por lo que pelea. Versículo 12 dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio a los demás, ser cristiano en definitiva, es una batalla constante contra Satanás, contra el pecado y contra la oposición de este mundo caído que aborrece a Dios. Son muchas las referencias que tenemos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la guerra espiritual que cada uno de nosotros tenemos que librar en nuestro día a día. Y Pablo mismo hace referencia en muchas ocasiones hacia este tema. En su última carta, que es segunda de Timoteo, a modo casi de despedida, a modo casi de últimas palabras, Pablo dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4:7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Los cristianos estamos condenados a sufrir persecución y tribulación mientras estemos en este mundo que rechaza a Dios. Ese es el precio que tiene seguir a Cristo en este mundo y obedecerle. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Puede que haya lugares donde hay una persecución más férrea, más fuerte, puede que haya lugares más difíciles y puede que haya otros menos difíciles. Pero todos, en mayor o menor medida, todos los creyentes vamos a sufrir esa persecución, esas miradas, ese señalarnos con el dedo por ser bichos raros, por así decirlo, en este mundo. Y en esta misma carta vemos en cierto modo que el creyente debe mantener siempre esa actitud de confrontación espiritual contra esos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Y vemos que en esta primera carta, ya la hemos estudiado en las otras ocasiones, Pablo habla en tres veces de los falsos maestros. Y es curioso que habla acerca de estas personas y de sus peligros. Y si analizamos la carta, Pablo habla en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 6 de estos falsos maestros. Y justamente después de hablar de ellos, lo que Pablo hace es decirle a Timoteo cómo debía confrontarlos. Pablo en el capítulo 1 dice: estos son los falsos maestros y hacen esto. Timoteo, tú haces esto. Capítulo 4, estos son los falsos maestros. Capítulo 4 nuevamente: Timoteo, tú debes hacer esto. Y ahora en el capítulo 6 hemos visto cómo ellos se caracterizaban por amar al dinero y todas estas cosas. Y dice: pero tú, oh hombre de Dios, sé de esta otra forma. Así que Pablo está enseñando a Timoteo que está en constante batalla espiritual. Y la palabra original de pelea se utilizó en su origen en ámbitos deportivos y militares. Y la palabra describe la concentración, la disciplina, la convicción y el esfuerzo necesarios para ganar una batalla o una pelea, una carrera. Esa disciplina, esa convicción, ese esfuerzo que es necesario para ganar. Así que Timoteo debía prepararse para el esfuerzo que necesitaba hacer durante la buena batalla, que dice este texto.
Es aquella batalla que todo creyente va a tener en contra de Satanás, cuyo objetivo es que caigamos en el pecado y abandonemos al Señor. Y algo que es muy interesante es que Pablo anima a Timoteo y le llama a que luchara esta batalla con su mente puesta en la vida eterna. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado. Y no es lo mismo luchar esta batalla pensando en este mundo, pensando que estas cosas del mundo son las más importantes, que hacerlo pensando en la eternidad y en las promesas de nuestro Dios. Si servimos a Dios pensando en aquellas cosas que vamos a conseguir aquí en este mundo, o mejor dicho, si servimos al Señor pensando únicamente en las cosas que vamos a perder, las cosas que no vamos a disfrutar de este mundo, tenemos la mentalidad equivocada. Más bien, debemos siempre poner nuestra mira en las promesas del Señor en los cielos. Colosenses 3:3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo conocía bien a Timoteo. Pablo conocía de su infancia, de su conversión, y sabía que desde siempre él había confesado su fe en Jesucristo. Por eso dice que él, que echara mano, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí se está refiriendo a la conversión pública que seguramente en algún momento de su vida Timoteo realizó. Posiblemente pudo hacer suyas las palabras que Timoteo escribe para la iglesia de Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Estas palabras o esta idea, porque quizá no conocía estas palabras, pero Timoteo lo había realizado en su vida. Y por eso Pablo anima a Timoteo que durante esta batalla él recordara esos momentos, que recordara el momento en el que él realizó esa confesión pública de testimonio de fe, que recuerde el llamado y su misión, que no era un capricho suyo, sino que él estaba llamado para llevar su palabra y ser su instrumento, que él estaba llamado para ser un buen hombre de Dios. Y hermanos, esta es una realidad de la que no todo el mundo quiere darse cuenta. Que estamos en una batalla espiritual es algo que muchas personas quieren simplemente dejar pasar por alto. Muchos quizá escuchen estas palabras y puedan pensar, bueno, pues no va a ser para tanto, eso de que estamos en una batalla. Son muchos los que no son conscientes de que esto es así, porque estamos demasiado ocupados en nuestra comodidad, en nuestro bienestar, en nuestro propio bien, y eso hace que estemos ausentes de esa batalla espiritual. No notamos esta realidad porque nos hemos apartado de ella. No luchamos ni quizá buscamos esas virtudes que Dios quiere que busquemos. No notaremos la pelea si estamos cómodos y somos amigos de este mundo. No tendremos esa sensación de oposición si seguimos la corriente de los demás. Pero nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio y las buenas noticias de la salvación. Y si lo hacemos, de seguro que encontraremos oposición en este mundo, porque el mundo rechaza a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Así que preparémonos, como bien dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 11 y 17, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sigue ahí hablando acerca de esa armadura de Dios, en qué consiste. Estas son las tres primeras características, queda una más. La primera característica, hemos visto que un creyente excelente se caracteriza por aquello de lo que huye. Lo segundo es que se caracteriza por aquello de lo que sigue, aquello que sigue. Y lo tercero que hemos visto es que se caracteriza por aquello por lo que pelea.
Y hay un cuarto aspecto, que es un creyente o una creyente excelente se distingue por aquello a lo que es fiel. Por aquello a lo que es fiel. Versículos 13 y 14 dice así. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la única ocasión en la cual Pablo llama a Timoteo a que guardara los mandamientos o guardara la verdad de Dios. Lo hace en multitud de ocasiones, sobre todo si también contamos su segunda carta. Porque Pablo sabía que la única forma en la que Timoteo podría salir victorioso de esta batalla espiritual y de la batalla contra esos falsos profetas de su época era manteniéndose firme y fiel a la verdad. Timoteo debía, como dice el texto, guardar el mandamiento, es decir, aquellas cosas y aquellas enseñanzas que había recibido de Pablo y aquellas enseñanzas de las Escrituras. Aquellas cosas que él mismo debía proclamar y proteger. Y para animarlo a perseverar, vemos que estos versículos Pablo le presenta a que se mire y se apoye en dos ejemplos. Dice el texto, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. El ejemplo y nuestro lugar a donde tenemos que mirar son nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Solo con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Señor, podremos aguantar fieles esta batalla que tenemos por delante. Primeramente es delante de Dios, de quien algún día nos vamos a tener que presentar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos hacer las cosas sabiendo que nuestro objetivo no es agradar a los hombres. Nuestro objetivo siempre debe ser agradar a Dios. Él es el creador de la vida, como bien dice en este texto, y tiene el poder para sustentarnos durante esta difícil tarea de proclamación del Evangelio. Y como creyentes, nuestro deseo debe ser mantenernos fiel, sabiendo que Él es poderoso para guardarnos y sabiendo que su plan se cumplirá. Y después, Pablo también habla de Jesucristo y de cómo dio testimonio delante de Poncio Pilato, dice el texto. Pablo aquí quiere hacer ver a Timoteo de que tiene en el Señor Jesucristo un ejemplo en el cual debe mirar, un ejemplo al cual imitar. Él se mantuvo fiel durante toda su vida, incluso cuando estuvo delante de Pilato y él le preguntó, Mateo 27:11. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo dices. Y él sabía que esa frase podría ser condenatoria, pero el Señor Jesús confió su vida en Dios y antepuso agradar a Dios antes que proteger su propia vida. Timoteo debía tomar ese mismo ejemplo de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, confiando y manteniendo la fe, costara lo que costara. ¿Y cómo debía guardar este mandamiento Timoteo? Hemos leído en el texto, dice que lo debía hacer sin mácula y sin reprensión. Hay otras versiones que lo traducen quizá de una forma que lo entendemos mejor. Debía hacerlo sin mancha ni reproches. Timoteo debía tener una actitud irreprochable, excelente, siendo fiel hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Porque proclamar la palabra de Dios es un privilegio que exige de nosotros una actitud intachable. No podemos llevar la bandera de la salvación y vivir de forma contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Esa actitud era de hipocresía y era precisamente lo que podía ocurrir a muchos de estos falsos maestros, lo que ocurría incluso en la época del Señor Jesús con muchos fariseos. Proclamaban una cosa, pero era hipocresía porque luego vivían otra.
Solamente les interesaba la palabra de Dios para generar ganancias, pero no estaban dispuestos a coger su cruz, negarse a ellos mismos, a sus deseos y a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Si queremos ser realmente instrumentos de Dios, si queremos distinguirnos de los demás y ser excelentes, debemos buscar hacerlo siendo fieles a su palabra, guardándola en cada una de las acciones y situaciones de nuestra vida. Y estas son las 4 características que en esta mañana podemos ver, que distinguen a un creyente o una creyente excelente. Se caracteriza por aquello que huye, por aquello que sigue, por aquello por lo que pelea y por aquello a lo que es fiel. Y llegado a este punto, para finalizar y concluir, Pablo realiza una alabanza de grandeza a Dios y hace una doxología, que son los 2 últimos versículos. Dice, versículo 14, al final, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo comienza la carta de Primera de Timoteo con una doxología. Hace un saludo, hace una introducción y lo primero que hace, capítulo 1, versículo 17, es una doxología. Y Pablo concluye la carta de Primera de Timoteo, capítulo 6, el último capítulo, con una doxología. Una doxología es un texto breve que tiene el objetivo de alabar y ensalzar a Dios. Y en esas pequeñas frases lo que se busca es destacar siempre las bondades de Dios y muchas de las características y atributos que tiene, como por ejemplo su soberanía, su poder. Cada una de las frases que componen las doxologías tienen un significado profundo que ensalza a Dios. Y en esta ocasión, Pablo destaca algunos de los muchos atributos de Dios. Podríamos hacer estudios de doxologías en concreto, pero simplemente vamos a nombrar qué es lo que aquí Pablo quiere destacar. Pablo en esta doxología destaca el poder de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios y la invencibilidad de Dios. Y con estas palabras Pablo no solo busca alabar a Dios, que es lógicamente el objetivo principal de una doxología es alabar a Dios, pero además de alabar a Dios y honrar su nombre, quiere también alentar a Timoteo para que se mantenga firme en todo esto que hemos estado hablando. Porque seguro que este joven Timoteo en algún momento de su vida se había podido sentir abrumado por la situación. Se había podido sentir tentado a abandonar la difícil tarea de proclamar el Evangelio y la difícil tarea de liderar una iglesia como la de Éfeso. Así que Pablo aquí le está recordando la naturaleza de aquel por el que hace todas las cosas. Aquel a quien sirve Timoteo no es un cualquiera. Por el que cada uno de nosotros, creyentes, hacemos las cosas, no es cualquiera, es Dios. Y muchas veces necesitamos aliento, necesitamos ánimo y fuerzas para seguir la batalla. Y la única fuente de fortaleza es Dios mismo. La comprensión que tengamos del carácter de Dios es lo que puede hacer que sigamos hacia adelante, pase lo que pase. Porque cuando entendemos que Dios es todopoderoso, es creador, es sustentador de todo lo que está en nuestro mundo, entonces entendemos que todas las cosas que hacemos por Él merecen la pena. Nada más importa. Porque comparado con sus promesas, todo lo que el mundo pueda ofrecernos se convierte en basura y pierde su valor. Hay un libro que se llama Tu Dios es demasiado pequeño, de un hombre que se apellida Phillips, J.B. Phillips, que dice la siguiente frase: la forma en que una persona vive refleja lo que realmente cree acerca de Dios.
La forma en la que una persona vive refleja lo que realmente cree acerca de Dios. Si crees que Dios es muy pequeño, que poco puede hacer por ti, que simplemente está allí sentado en el cielo, en su trono, viendo cómo suceden las cosas, pero interviniendo poco en este mundo, vivirás de una forma muy diferente de la cual tú podrías vivir cuando eres consciente de que Dios es soberano, de que Dios está por encima de cualquier situación, de que Dios está al control de todas y cada una de las cosas que suceden en este mundo. Hermanos, que no tengamos un Dios pequeño, porque tenemos un Dios muy grande, un Dios que está al control de todo y Él es por quien hacemos todas las cosas. Que busquemos ser creyentes excelentes, que se distinguen por todas estas características que también distinguían a este joven Timoteo. Que podamos realmente vivir de esta forma distintas a las del mundo, sabiendo que el Señor está al control de todo y que es por Él por quien hacemos las cosas. Vamos a orar y vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que seas tú el centro de nuestra vida, Señor. Te pedimos que seas tú aquel por el que hacemos todas las cosas y queremos ser personas que te sirvan, Señor. Queremos ser personas excelentes, Señor, que buscan las virtudes, Señor, que te agradan, que buscan realizar todo sabiendo, Señor, que tú eres lo más importante de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder pulir nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros corazones, Señor, para que puedan acercarse más a lo que te agrada. Si hay alguna persona en esta mañana que aún no te conoce, que aún no ha dado el paso de aceptarte como Señor y Salvador, Señor, te rogamos que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas entrar en su vida, transformarle, Señor, que pueda aceptarte, que él pueda decir, Señor, sálvame, porque es lo más importante que cada uno de nosotros podemos hacer. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder tenerla, escucharla, y te pedimos que nos despidas con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén.